Hebreos capítulo 2, esta es la segunda parte, coronado de gloria y honra. Este título lo tomo, por supuesto, del propio pasaje, de los propios textos que nos proporciona eh, esta escritura. Así de que, pues bueno, dice, si les parece bien, vamos a tomar contexto para que tengamos la oportunidad de recordar lo que estuvimos analizando en el estudio anterior. Si me haces favor de leer del versículo 1, por favor, al versículo 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El versículo 4. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, analizamos precisamente que por ejemplo, en este último versículo, versículo 4, entendimos que se describe que Dios repartió dones según su voluntad. Sin embargo, el autor de la carta a los Hebreos no solo nos habla de lo que ocurrió en el pasado, esto es importante hacerlo notar. Históricamente hablando, del pueblo de Israel ocurrieron muchas cosas y nos habla el autor de la carta de todo ello. Sin embargo, no solamente nos habla de todo aquello que ocurrió en la antigüedad, sino que el propósito del autor fue dirigirse a los primeros creyentes del tiempo de Yeshua, que, como ya lo hemos comentado anteriormente, eran principalmente judíos. Pero el autor también nos habla a nosotros, los creyentes de esa época. Entonces es importante, ¿no? Cómo es que el autor enfoca sus palabras como referencia lo que ocurrió en la antigüedad. Lo expresa en el tiempo en el que fue escrita la carta a los primeros creyentes, pero también es importantísimo que nosotros consideremos que esto también aplica para todos nosotros, todo el creyente de hoy en día. Nosotros conocemos el testimonio de la obra de Jesucristo y esta es la base. Esto es lo más importante. La redención que nos ha dado y el testimonio que nos ha dado Dios de ello ¿cuál fue el testimonio? Pues nada más y nada menos que las señales, los prodigios, los milagros y estos dones que fueron repartidos, dones que han sido distribuidos por el Espíritu Santo. De manera que lo que debemos saber es que el Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad, se encuentra íntimamente conectado con el ministerio, con el servicio, comenzando desde luego por el ministerio de Yeshua, de Jesucristo en la tierra. Recordemos que él mismo habló del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y él todo el tiempo habló de esta conexión que tuvo él con el Padre y que todo lo que hacía era por obra del Padre, del Espíritu de Dios. Todo lo que habló tenía que ver con las palabras del Padre. El Espíritu de Dios a través de la gracia ha influido en nuestras vidas. En ti y en mí que somos creyentes, que tenemos la fe del Mesías, el Espíritu de Dios ha influido en nosotros. Y esto es lo que nosotros entendemos como su gracia, un favor inmerecido, ¿sí? A fin de que el ministerio de unos y otros sea cumplido conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios.
Ese es el propósito. Y eso es justo la santificación. De manera que podemos ver al Espíritu de Dios obrando y siendo vínculo entre la santificación y el ministerio. Una vez más, recordemos que el ministerio es un servicio como tal. Todo creyente, todo creyente tiene un servicio que cumplir a partir de que es conocedor de su propósito en esta vida. Es así como los dones que Dios ha dado cumplen el propósito de la voluntad de nuestro Creador. Entonces, si tú estás considerando, siempre te has estado preguntando, Señor, ¿cómo te puedo servir? Bueno, en realidad no tienes que preguntarte mucho, tienes una responsabilidad. ¿Y cómo lo puedes hacer? ¿Cómo es como empezamos? Pues con tu obediencia. Cumple su voluntad. Eso es un trabajo. Y no cualquier trabajo. En ocasiones cuesta mucho trabajo. En ocasiones es muy difícil comenzar a romper esquemas de vida que ya traemos, vicios ocultos que ya traemos, cuando nos hacemos conscientes de lo que realmente ya tiene que cambiar en nuestras vidas. Y a veces cuesta mucho trabajo. Entonces, eso, por supuesto que es un servicio. ¿Por qué? Porque esto que tú vas a comenzar a generar en tu propia vida, este cambio, esta transformación, va a influir en otras personas. Va a hacer que otras personas quieran lo que tú estás experimentando en tu vida. Y entonces estás cumpliendo con un propósito divino. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que seas de buena influencia para los demás. Entonces es un servicio, es un ministerio. Todos tenemos un ministerio que cumplir. Entonces dice el verso 5, porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Ok. Entonces nos aclara el autor que todo esto que ha estado escribiendo hasta este punto tiene que ver con el mundo venidero. Tiene que ver con el reinado del Mesías, todo aquello a lo que aspiramos. Y aunque la expresión mundo venidero que vemos en este versículo fue escrita en griego, debemos entenderla de acuerdo al contexto del propio autor, sabiendo que los primeros destinatarios de la carta fueron judíos. Así de que dicha expresión en el hebreo es la expresión olam haba. En el hebreo es la expresión olam haba, el mundo venidero. Es decir, en el contexto bíblico es una referencia al mundo por venir. Lo que nos dice el autor de la carta es que el reino venidero no es para los ángeles. Una vez más, vamos a leer el versículo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Fíjate qué importante es esto. Dios no sometió a los ángeles a esta experiencia del reino. Los ángeles en la actualidad se encuentran en el reino de los cielos, se encuentran totalmente familiarizados con la justicia de Dios y con la santidad, por cuanto que se encuentran continuamente en la presencia de Dios. Así es de que este pasaje nos habla en consecuencia de estar sometidos al reino, hablando de la humanidad. Lo que, por supuesto, para ti y para mí es una muy buena noticia. Por lo tanto, la humanidad tendrá un ascenso hacia el reino. Y los ángeles de los que ha estado hablando el autor tienen una función muy importante porque justamente por ello son espíritus ministradores, llamas de fuego
que tienen el propósito de ayudarnos a tener esta preparación para cuando llegue el tiempo de estar en el reino. Tenemos que irnos preparando para estar en el reino. Entonces, una vez más, tu ministerio es muy importante, empezando para ti mismo. Aquí debemos tener mucho cuidado de poner atención en esta dinámica en la que tiene intervención los ángeles, porque de ninguna manera los ángeles pueden darnos la entrada al reino. No te vayas a confundir, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el único que ha hecho eso es Jesucristo. Una cosa es que sean espíritus ministradores para servirnos, y ese servicio tiene que ver con ayudarnos a prepararnos en santidad y en cumplir nuestro propósito para el cual fuimos creados originalmente y que no pudimos hacerlo. Recordemos que es justo por ello que el autor de la carta a los Hebreos ha hecho una comparativa de Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios, con los ángeles, resaltando la superioridad del Mesías. Así es de que ellos son espíritus ministradores para servirnos en ese propósito de preparación y de santificación, como lo expresa el versículo del capítulo 1, el versículo 14, que dice, y es una interrogante que hace el autor, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Ya te diste cuenta? Tú estás destinado para ser heredero de la salvación. Entonces los espíritus, los ángeles son espíritus ministradores, dice, enviados para servicio a favor tuyo. Pero ese servicio tiene el propósito de santificación en el nombre del Señor. No es para que cumplan tus caprichos. No es como que, porque sabemos que mucha gente anda metida en las cosas que están prohibidas, que tienen que ver con los encantamientos, la hechicería, y en todo ello pretenden hacer creer a las personas que los ángeles están para su servicio en cualquier asunto que ellos necesiten. Eso es una gran mentira. Y eso es un fraude, por supuesto, y eso tiene que ver con una obra de maldad, a la cual tú tienes que estar totalmente ajeno. Tienes que entender que el propósito de los ángeles, cuando dice el autor que están para servicio de los que van a ser herederos de la salvación, pues va en coherencia con el propósito de la salvación, es decir, para tu santidad. Entonces, Dios no les dio a los ángeles el tipo de dominio que originalmente le fue dado al hombre. Y esto es muy importante, porque Dios le dio en un principio un dominio al hombre sobre la tierra. Y para tener un mejor contexto de lo que representa esto, recordemos de qué manera Dios le dijo al hombre, o le dio al hombre dominio sobre la tierra. Acompáñame a Génesis, al capítulo 1, por favor. En tu Biblia, vamos a Génesis, capítulo 1, a partir del verso 26. Dice la escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, es decir, tenga autoridad, tenga potestad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que haya vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Los ángeles no tienen dominio sobre este mundo entonces. Y tampoco tendrán dominio sobre el mundo por venir. Entonces recordemos que, ¿qué fue lo que ocurrió entonces? Si nosotros teníamos un propósito tan grande, tan especial. Bueno, recordemos que la desobediencia de algunos ángeles, por un lado, ¿qué fue lo que ocurrió con esto, con aquel evento? ¿En qué ocurrió? ¿En qué consistió la desobediencia de los ángeles? Precisamente, pues con el anatema, aquello que ellos conjuraron para abandonar su morada de santidad, para mezclarse con mujeres en la tierra y tener una descendencia destinada para perversión. Este acto de desobediencia, de rebelión por parte de aquellos ángeles, traspasó su límite. Por esa razón, es muy importante lo que acabamos de leer en Génesis, porque este fue el propósito original para el hombre, no para los ángeles. ¿Qué fue lo que ocurrió? Judas, en su capítulo 1, el único capítulo de la carta de Judas, verso 5 en adelante, escribió lo siguiente: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Aquí está hablando, el contexto de este pasaje tiene que ver con la desobediencia. Y la desobediencia está totalmente relacionada con la incredulidad. Se refiere a Israel cuando no creyeron, y a los ángeles que se rebelaron. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿De qué nos está hablando este pasaje? Pues nos habla precisamente de que Dios ha creado a los hombres, ha creado a los ángeles con un propósito muy específico. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con el hombre? Vamos a verlo más adelante. Verso 6, vamos a continuar. Regresamos a Hebreos capítulo 2, verso 6. Y aquí comienza a ser más claro, más específico el autor de la carta. Y es una referencia muy, muy importante que nos va a remitir hasta Abraham. Fíjate, nada más dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Bien, dice. Entonces, esta expresión que vemos en este pasaje, alguien testificó, es una referencia a las escrituras, primeramente, ¿sí?
Cuando dice testificó, significa que quedó escrito, quedó testimonio. Estamos hablando de las escrituras y en este caso el autor está citando el libro de los Salmos, que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo visites. Salmo 8. Acompáñame tu Biblia. Es un pasaje bien interesante, porque el autor les está recordando a los hebreos, a los judíos, con mentalidad hebrea, para que entiendan. Y esa es la razón por la cual cita el Salmo 8. Fíjate lo que dice el Salmo 8 a partir del verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria. Subraya la palabra memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Subraya la palabra visites. Vamos a analizar estas dos palabras para entender el contexto. Es muy interesante. La palabra memoria en el hebreo es la palabra sacar. Y se traduce con diversas palabras, pero en el contexto de este pasaje se traduce como marcar, como para que sea recordado. Marcar como para que sea recordado, así como cuando el propietario de un rebaño marca a las reses, pues bueno, el dueño va a saber qué res es de él y qué res no. Nos damos una idea, ¿no? Y lo interesante es que esta palabra hebrea es la misma palabra que se usó en el pasaje donde se nos dice que Dios se acordó cuando escuchó el clamor de Israel en Egipto. Ahora acompáñame a Éxodo capítulo 2, por favor, en tu Biblia. Éxodo capítulo 2, a partir del verso 23, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y ¿qué dice? Y se acordó. Subraya la palabra acordó. De su pacto. Subraya la palabra pacto. ¿Con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Bueno, en este pasaje la palabra se acordó, la expresión, la palabra acordó, es la misma palabra hebrea sacar. Y como vemos en el versículo 24 de este pasaje que acabamos de leer, de Éxodo, la palabra pacto, y en el versículo 25 vemos la palabra los reconoció, es decir, que fue por causa del pacto que Dios hizo con Abraham, que reconoció a los hebreos para liberarlos de Egipto. Se acordó, los reconoció. Es decir, ellos ya estaban marcados, ya traían la marca de Abraham. Sacar. Ahora, entendiendo el contexto de las palabras de David, del Salmo 8, que son las palabras que citó el autor de la carta a los hebreos, volvamos a leer el versículo 6 del capítulo 2 de la carta a los hebreos. Regresamos a Hebreos 2, verso 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ahora sabemos que ese alguien que testificó en cierto lugar fue David. Y que la palabra acuerdes tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham. Esto es muy relevante porque las escrituras nos están diciendo que
en cierto lugar, perdón, que lo que Dios solo va a recordar es a quienes tienen una relación de pacto con Él. Pero si no tenemos un pacto con Dios, un pacto que hayamos honrado con nuestra obediencia, entonces no nos recordará el Señor. Es decir, que Dios no nos va a identificar como alguien de su propiedad, porque no nos va a ver ninguna identificación que nos relacione con un pacto, consecuencia, con ninguna promesa hecha a su pueblo. Y el final del verso 6 dice, o el Hijo del Hombre para que le visites. Y esto es también muy, muy, muy importante. En este pasaje la referencia de Hijo del Hombre se encuentra en minúsculas, si ya te diste cuenta. Y lo que esto significa que es una referencia a cualquier persona y no al Mesías. En este pasaje no se está refiriendo al Mesías. Por el momento. ¿Por qué? Porque por esa razón escribió David. ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la referencia al Mesías en otros pasajes lo leemos como el Hijo del Hombre escrito con mayúsculas siempre. Entonces hay que poner mucha atención en esto. Ahora bien, recordemos que aunque este pasaje de Hebreos está en el Nuevo Testamento, lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento, la cita que hace el autor de la carta en los Salmos, entonces debemos entender a las palabras hebreas que contiene el Salmo que está citando el autor de la carta. Y en ese sentido, la palabra visites, y es importante porque vamos a analizar esta palabra, pero tanto en el hebreo como en el griego. Por eso, una vez más, si de repente se te olvidó tu cuaderno, tus hojas, tu lápiz, tu pluma para hacer notas, yo te sugiero que lo tengas para que no te hagas bolas. En ocasiones estos estudios requieren de analizar palabra por palabra para que tengamos un contexto más certero, más claro de lo que debemos entender en cada pasaje. Entonces, una vez más, la palabra visites que vemos en este pasaje del versículo 6 de la carta a los Hebreos, capítulo 2, en el hebreo es la palabra pakaz. Y en el contexto de este pasaje se traduce como depositar algo. Depositar algo. Visitar algo en alguien más. Y esto pues es justo lo que va a hacer Dios por causa de la responsabilidad que asume en el pacto. Recordemos, ¿qué es un pacto? Pues es un acuerdo en el que uno cumple con lo que se comprometió y la otra parte cumple a lo que se comprometió. Y Dios siempre ha sido fiel. Y es la razón más maravillosa, porque aunque nosotros fallemos, Él nunca va a fallar, Él siempre va a cumplir de alguna manera. Nosotros rompimos el pacto en una y en otra ocasión, pero el Señor mantiene su fidelidad. Entonces, como lo hemos comentado en otras ocasiones, para entender de mejor manera el Nuevo Testamento, es súper necesario que entendamos el Antiguo Testamento. Y de igual forma, para entender mejor el Antiguo Testamento, también debemos conocer el Nuevo Testamento. Y aquí vemos el propósito de analizar la palabra visites, que se encuentra en la cita que hace el autor de la carta a los Hebreos, porque también hace una referencia al Salmo 8, que está en el Antiguo Testamento, y ahorita estamos en la carta a los Hebreos, que está en el Nuevo Testamento. Entonces,
Una vez más, Dios asume su responsabilidad al cumplir el pacto, y esto nos lleva al análisis de la palabra visitar, también en la palabra griego, que es la palabra episkeptomai, y se traduce como inspeccionar. Aunque está relacionado, aunque pareciera que es el mismo concepto, no es el mismo. En el hebreo es depositar algo, pero en el griego es inspeccionar. Entonces podría complementarse. Y esto tiene que ver con dedicar una observación detenida a algo o a alguien. Lo que tiene que ver con algo que hace Dios precisamente. Y en ese sentido, hay algo que tiene una íntima relación con este entendimiento acerca de la expresión o el Hijo del Hombre para que le visites. Entonces, habiendo entendido el concepto de la palabra visites, tanto en el hebreo como en el griego. Ahora bien, hasta aquí ya estamos entendiendo una y otra. Y la razón por la cual el autor de la carta a los Hebreos está citando a David acerca del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces conocemos que uno de los nombres con que identificamos a Dios, que está muy relacionado con todo esto, tiene que ver con Jehová Jireh, que se traduce como el Señor proveerá o el Señor se encargará de ello. Sin embargo, independientemente de su traducción común, y como nosotros lo podemos entender, en el hebreo también implica la traducción el Señor verá. Y esto es muy interesante porque aquí estamos viendo la palabra visites. El Señor verá. Ahora bien, la manera en cómo debemos entender esa expresión Jehová Jireh o Yud Hei Bab Hei Jireh es como la acción de ver con el propósito de inspeccionar y determinar lo que falta para que se pueda suplir. Ese es el propósito. Así de que la manera en que debemos entender el pasaje del versículo 6 del capítulo 2 de la carta a los Hebreos es de la siguiente manera. Dios recordará el nombre, es decir, Dios va a recordar al hombre basado en una condición de pacto. Ese es el motivo por el cual nos va a recordar. Y mirará. ¿Qué nos está diciendo? No somos perfectos, no estamos acabados, nos falta muchísimo. Somos totalmente imperfectos. Entonces, Dios va a recordar al hombre, primeramente basado en una condición de pacto, y mirará al hombre para determinar lo que le hace falta, para que el hombre cumpla ese pacto. Recordemos que el pacto tiene que ver con promesas, con bendiciones y entendimiento de esta gran verdad en el contexto de las palabras que estamos analizando. Podemos entender que Dios mira a la humanidad y nos visita para proveer lo que nos hace falta. Y lo que por causa de la responsabilidad del pacto que el Señor asume en su bendita fidelidad. Y esto es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con imperfectos. Pero por causa de su amor y de su fidelidad, Él te va a mirar. Va a visitarte. Te va a mirar. Por causa de tu pacto. Y vas a saber que tú estás totalmente imperfecto. Te faltan muchas cosas. Y entonces va a ver lo que te hace falta. Y es aquí donde los espíritus ministradores tienen una función importantísima, muy relevante, porque nos van a ayudar precisamente
a ir logrando este perfeccionamiento, esta preparación. Verso 7, ahí en Hebreos 2, verso 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Fíjate qué interesante. En el estudio anterior comentamos, nosotros en este momento somos inferiores a los ángeles. En este momento. Sin embargo, llegado el tiempo, llegado el momento, seremos coronados con gloria y honor. Pero eso ya lo teníamos. Acabamos de leer Génesis capítulo 1, verso 26. Ya lo teníamos. Y lo perdimos. Pero el autor de la carta a los Hebreos nos está recordando el propósito divino que nosotros tuvimos desde el inicio. Entonces, llegado el momento, ahorita estamos en esta situación, en esta condición por causa del pecado. Pero llegado el momento, seremos coronados con gloria y honor. Cuando estemos en el reino de Dios, juzgaremos a los ángeles. Incluso Pablo en su carta a los Corintios nos habla de esto. Juzgaremos a los ángeles. Y esto nos va a dar una condición espiritual superior a la de los ángeles. El Mesías es el Hijo de Dios, pero como así mismo se llamó, él también es el Hijo del Hombre. Y aquí viene lo interesante. Y es la razón por la cual este pasaje del autor de la carta a los Hebreos nos está recordando esto. ¿Por qué? Porque Yeshua asimismo se hizo llamar el Hijo del Hombre. Y en este sentido, el Mesías cumple lo que Israel debió hacer, debió cumplir, pero no pudo. Por ello es muy importante entender cuando la Escritura nos habla de Israel para entender la conexión con el Mesías. Oseas capítulo 11, un ejemplo de varios. Un ejemplo de este pasaje de Oseas capítulo 11, verso 1, dice, fíjate bien cómo se refiere a Israel, el Señor. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ok? Le dice a Israel que es su hijo. Mateo 2, el contexto del Nuevo Testamento. Mateo 2, verso 13, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Es decir, aquí en este pasaje estamos viendo que el Señor está llamando a su hijo. Pero en este caso se está refiriendo al Mesías ya no al pueblo de Israel, sino al Mesías específicamente. Entonces aquí lo que tú tienes que ir entendiendo es la analogía que está teniendo, que tú tienes en un momento el Israel en la antigüedad como pueblo con el Mesías, el propósito que tuvo el Mesías. Porque ahorita el autor de la carta a los Hebreos nos va a decir, pero todavía no ocurre esto, como debía haber ocurrido desde el principio. Aquí vemos una íntima relación que existe entre el Mesías, el Hijo de Dios, e Israel. Y podemos entender que en el contexto original, la Escritura al hablar del Hijo se refiere a Israel, por supuesto, pero en el contexto actual se refiere al Mesías, como el Redentor de Dios. Entonces, en este sentido,
la conexión entre Israel y el Mesías al hablar de lo que Israel debía hacer, conocer, de acuerdo a los profetas, nos dan testimonio de que Israel falló, pero el Mesías sí lo logró. De la misma manera, Dios creó al hombre con un propósito específico, pero las Escrituras también nos dan testimonio de que fallamos. Sin embargo, tenemos una esperanza porque el Mesías se hizo hombre e hizo lo que nosotros no pudimos hacer. Estamos hablando de la obediencia, estamos hablando de la santidad, de la justicia del Mesías, todos los atributos de Yeshua que le permitieron lograr lo que nosotros no pudimos lograr. Así es de que el autor de la carta a los Hebreos nos dice que Dios quería hacer eso con el hombre, todo eso lo quería hacer con el hombre, como dice el pasaje, coronarnos de gloria, pero no funcionó. No funcionó, de manera que a causa del pecado nosotros no pudimos lograr ese propósito. Así es de que otro hombre vino, el Mesías, y siendo hombre, pero también siendo plenamente el Hijo de Dios. Y entonces él sí lo logró. Sabemos que el cielo le pertenece a Dios y Dios nos ha confiado la tierra, como lo leímos en Génesis. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Fallamos. Y en la actualidad somos terribles administradores de esta gran responsabilidad que recibimos. Sin embargo, el Mesías vino y fue perfecto. Y por ello, él sí ha sido coronado de gloria y honor. Una vez más, por favor, lee el verso 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Exactamente. Entonces, aquí podemos entender cómo es que Yeshua, en su condición de hombre, es un poco menor que los ángeles. Sin embargo, a él sí le coronó de gloria y de honra. ¿Por qué? Porque él sí pudo cumplir el propósito que nosotros no pudimos cumplir. Para esto vino el Mesías. Dice el verso 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía, y aquí viene lo interesante, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Efectivamente, este pasaje nos confirma la autoridad absoluta y universal de Yeshua sobre la creación, citando el Salmo 8, para demostrar que todo ha sido puesto bajo sus pies sin excepciones. Y aunque el versículo reconoce que actualmente el mundo no parece estar bajo el total control de Dios, el enfoque está en la victoria definitiva del Mesías después de su sacrificio. La expresión nada dejó que no sea sujeto a él resalta el hecho de que el dominio de Yeshua es total sobre los ángeles, sobre la humanidad, sobre la naturaleza y sobre los poderes espirituales, incluso a pesar de la rebelión en el mundo que hoy vivimos. El autor de la carta en este pasaje nos habla y nos hace ver la realidad actual al expresar
pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esto significa que aunque la victoria del Mesías es completa y absoluta desde su resurrección, la manifestación final y completa de su reinado, aún la esperamos. Esa es nuestra esperanza bendita, de la que habló el apóstol Pablo. Y en este contexto, el autor de la carta a los Hebreos tomó la descripción del hombre ideal que se describe en el Salmo 8 y la aplica a Yeshua, el Mesías, aquel hombre que sí cumplió el propósito original de la humanidad, que tuvo la humanidad al redimirla y gobernar sobre el Dios que se hizo hombre. De manera que nuestra fe descansa en la promesa de que todo se someterá a Yeshua, el Mesías, a pesar de que las evidencias de la actualidad sean contrarias. Tú puedes ver hoy en día en el mundo que todo pareciera que es adverso, pero tiene un propósito. Todo tiene un propósito, porque tiene que llegar a un clímax. Y en esto, por supuesto, nos habla el libro de Apocalipsis, que en su momento tendremos la oportunidad de analizar, pero parte de esto nos habló el apóstol Pablo en sus cartas también, acerca del tiempo, de este tiempo que estaba por venir, el clímax de la maldad. ¿Por qué? Porque el tiempo de la venida del Mesías aún no es el tiempo, ¿sí? El tiempo de la persecución todavía está por venir. Hay muchas cosas que tienen que ocurrir antes. Así de que nosotros debemos ser muy concretos en este sentido. Nuestra fe descansa en esta promesa, en la promesa de que todo en su momento va a ser sometido a Yeshua, el Mesías, al final. A pesar de que las evidencias actuales sean contrarias, que no te confundas y que no te dejes engañar, porque en eso radica la fortaleza de nuestra fe, por la convicción firme y la seguridad en las promesas divinas a pesar de no verlas aún, porque nuestra fe se basa en el principio de acción, un principio de acción que nos motiva a la obediencia. Tu acción debe ser en obediencia, a la confianza y a la perseverancia ante las pruebas de la vida. Bendito sea Dios por el don de la fe que nos ha sido dado. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén.